Buenos días, esto es Directo América de France 24. Muchas gracias por elegirnos para estar informados este domingo. Yo soy Rosa Pérez Masdeu, vamos con las noticias. En Estados Unidos, las autoridades indican que el sospechoso que abrió fuego contra el hotel donde se celebraba la cena de corresponsales no está cooperando activamente, al menos con la investigación. Además, señalan que tenía como objetivo altos cargos de la administración Trump. Ampliamos desde Washington. Abbas Araghchi regresará a Pakistán este domingo, según la agencia de noticias iraní ISNA, después de que Donald Trump cancelara el envío de la delegación estadounidense a Islamabad. Esta mañana el canciller iraní discutió sobre la situación del estrecho de Hormuz con el sultán de Omán. En Colombia son 14 las víctimas mortales y 38 los heridos por un ataque bomba en la vía panamericana en el departamento del Cauca, en el suroeste del país. Las autoridades denuncian un ataque terrorista vinculado a las disidencias de las FARC. Empezamos en Estados Unidos. A esta hora las autoridades mantienen bajo custodia al sospechoso de abrir fuego anoche en el hotel donde se celebraba la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistía Donald Trump por primera vez en sus 2 mandatos. Además, indican que no está cooperando activamente con la investigación, pero declaran que tenía como objetivo altos mandos de la administración, mientras es incierto a esta hora cómo una persona armada pudo acercarse tanto al lugar. Se veían sonrisas y se escuchaba jazz durante la primera cena de corresponsales de la Casa Blanca de Donald Trump como presidente, cuando se oyeron disparos. Agentes del servicio secreto y otras autoridades invadieron el salón de banquetes del Hotel Washington Hilton. Cientos de invitados se tiraron al suelo, refugiándose debajo de las mesas. El presidente, la primera dama y los altos cargos fueron puestos a salvo rápidamente. Los invitados también fueron evacuados, algunos confinados. Este es el momento en que el sospechoso del tiroteo corrió hacia la cena antes de ser detenido por las fuerzas de seguridad. Un hombre se abalanzó contra un control de seguridad armado con varias armas y fue derribado por unos miembros muy valientes del servicio secreto, que actuaron con gran rapidez. Un agente recibió un disparo, pero se salvó gracias a que llevaba un chaleco antibalas de muy buena calidad. Le dispararon a muy corta distancia con un arma muy potente. El sospechoso ha sido identificado como Cole Thomas Allen, de 31 años, de California. El FBI se desplegó rápidamente en el lugar de los hechos, se hizo cargo de las pruebas recogidas y está examinando todos los elementos balísticos encontrados, incluyendo el arma larga y los casquillos. Mientras la investigación sigue en curso, se reforzó la seguridad en el exterior del recinto. Soldados de la Guardia Nacional y agentes de las fuerzas del orden inundaron la zona, mientras los helicópteros sobrevolaban el lugar. Bien, desde las afueras del Hotel Hilton, donde ocurrieron los hechos, nuestro corresponsal en Washington, D.C., Cristóbal Vázquez, nos cuenta lo que se sabe a esta hora sobre la identidad del presunto agresor. El sospechoso se llama Cole Thomas Allen, es de Torrance, California, tiene 31 años y lo que se sabe es que era una persona bastante educada. Tiene una maestría de ciencias de la computación, además estudió ingeniería mecánica en el Instituto de Tecnología de California. Era desarrollador de juegos, de videojuegos y además era también profesor y tutor, una persona bastante educada que de hecho había salido ya en varios medios de comunicación hablando de eso, de la ingeniería mecánica, de ciencias de la computación. Había sido entrevistado de hecho por el medio ABC y pues lo que hemos sabido también es lo que se ha conocido en redes sociales, este video en el que él trata de pasar los filtros de seguridad de acá, del Hotel Hilton, donde se llevaba a cabo la cena de corresponsales
de la Casa Blanca. Es un evento donde aglomera una cantidad de diplomáticos, de políticos, y este señor se estaba hospedando en este hotel, llevaba ya unos días hospedado y trató de pasar este filtro de seguridad. Él estaba armado, obviamente pues las fuerzas de seguridad presentes trataron de bajar y de suspender este intento de él de llegar a este salón que queda en el sótano del hotel, donde estaban miles de periodistas y de políticos pues, de la más alta esfera de este país. Se sabe también que este lunes el sospechoso pues, va a ser acusado formalmente. Se espera que hayan varios cargos contra esta persona, que seguramente terminará en la cárcel por varios años. Bien, vamos ahora a Medio Oriente, porque en medio de la tregua indefinida con Estados Unidos, precisamente, el ministro de Exteriores de Irán regresará a Islamabad este domingo, según informó la agencia de noticias iraní ISNA. Esto después de que, recordemos, el presidente estadounidense cancelara el viaje de sus representantes a la capital pakistaní en rechazo a la propuesta de acuerdo planteada ayer por Teherán. Conectamos a esta hora con nuestro corresponsal Adrià Rocha. Adrià, ¿qué tal? Muy buenos días. Actualízanos sobre las perspectivas de estos diálogos, por favor. Buenos días, Rosa. Pues ahora mismo son muy pesimistas, sobre todo por estos últimos mensajes lanzados ayer por Donald Trump, en el que aseguraba que no valía la pena que sus emisarios tuviesen un vuelo de 15-16 horas en dirección a Islamabad, para luego no hablar de nada, de estar sentados, en propias palabras del presidente estadounidense. Esta mañana, de hecho, Pakistán ha confirmado que ha levantado el gran cordón de seguridad que implantó hace justo una semana en la capital, en Islamabad, para intentar dar espacio y dar seguridad a estas charlas que tenían que ocurrir, según había asegurado Pakistán durante los últimos días, cualquier día de esta semana. Primero tenían que ocurrir el miércoles de esta semana, fueron canceladas por Irán, luego tenían que ocurrir este propio fin de semana y después no han acabado ocurriendo en ninguna forma. De hecho, Trump llegó a asegurar ayer que si Irán quería hablar, que entonces que les llamasen, pero que no contasen con una reunión cara a cara. Sin embargo, esto no significa que las reuniones o los contactos hayan completamente muerto. Esta misma mañana el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, recordemos que Turquía junto con Pakistán y Egipto son los países que están intentando este intercambio de información, de mensajes y de mediación, ha asegurado que Fidan ha hablado en pocos minutos de diferencia con su homólogo iraní Abbas Araghchi, ahora mismo en territorio de Omán, como también con Stephen Witkoff, el jefe negociador de la Casa Blanca, y con el yerno de Trump, Jared Kushner, que eran los que tenían que hacer este viaje de 15 horas que fue cancelado. Por lo tanto, esto significa que el intercambio de mensajes continúa, a pesar, eso sí, de que Estados Unidos parece haber rechazado la propuesta que ayer Araghchi le entregó a los mediadores pakistaníes. Ha asegurado Trump que la apuesta era un paso adelante, pero que no era suficiente. Adrià, como bien señalas, ¿no? Araghchi está en Omán, ahí se ha encontrado con el sultán. Recordemos que Irán y Omán, ¿no?, comparten las aguas del estrecho de Hormuz, son uno de los puntos críticos ahora mismo en estos diálogos. Cuéntanos cómo este encuentro puede, de alguna manera, impactar en las negociaciones. Pues parece importante, sobre todo por lo que comentabas, porque los dos países, al compartir este estrecho de Hormuz, tienen mucho que decir a la hora del futuro estatus de esta vía, que, recordemos, representa el 20% del comercio mundial de crudo y de gas. Irán asegura que después de este conflicto, una vez termine este conflicto, tendrá que decir en el estrecho, en el paso de cualquier buque que quiera cruzar este estrecho, y quiere coordinarlo así con una Omán que hasta la fecha no ha buscado tener ningún tipo de iniciativa en este aspecto y prefiere que el comercio a través de este hecho fluya tal y como ocurría antes de la guerra. De hecho, todos los países de la región, todos los países del Golfo aseguran que nunca van a aceptar que Irán controle la vía en un futuro próximo. Después de este viaje, como bien comentabas al inicio, Araghchi volverá a Pakistán en otro de los motivos por los cuales Teherán muestra que hay un cierto optimismo de que estas reuniones puedan continuar, que los contactos, eso sí, continúan, y después desde Pakistán Araghchi irá en dirección a Moscú, a Rusia, donde supuestamente el ministro de Exteriores iraní hablará de otro de los grandes temas espinosos que en la actualidad separan sobre todo, tanto Estados Unidos como Irán, como es el futuro del programa nuclear iraní y los 440 kilogramos de uranio altamente enriquecido que en la actualidad posee Irán después de varios años de enriquecimiento muy por encima de los niveles necesarios para crear energía nuclear. Durante los últimos días, Rusia ha asegurado que podría estar dispuesta a explorar fórmulas para que Rusia se quede con este uranio y quitar así uno de los grandes escollos que en la actualidad aún se mantienen en estas negociaciones, que están completamente en el aire después de la cancelación de las
últimas reuniones que tenían que ocurrir durante estos últimos días en Islamabad. Eso no significa que no puedan ocurrir en un futuro. De hecho, después de esa reunión en Moscú se espera que probablemente el jueves Araghchi vuelva otra vez a Pakistán. Entonces, o no, podrían ocurrir esta segunda ronda de negociaciones. Adrià, pues como siempre, un placer. Muchas gracias por contarnos toda esta información y este análisis. Cambiamos de momento de información, hablamos de la guerra en Ucrania. Este fin de semana, los ataques cruzados entre Kiev y Moscú mataron al menos a 16 personas, según el balance de las autoridades citado por la agencia AP. Por un lado, las fuerzas rusas mataron a 9 personas en Dnipro en una ofensiva con drones y misiles, mientras el ejército ucraniano mató a una persona en un ataque contra Sebastopol, esto es, en la ocupada península de Crimea, y a otras 3 en el territorio ocupado de Lugansk, en el Donbass. Además, Kiev lanzó ataques contra la Federación Rusa, contra una planta de fertilizantes en Belgorod y contra una refinería cerca de Moscú utilizada por el ejército del Kremlin. Precisamente, Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de terrorismo nuclear en el 40 aniversario del accidente de Chernóbil. El presidente ucraniano ha insistido repetidamente en el peligro de un accidente en la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, que sin embargo está bajo control de las fuerzas rusas desde el inicio de esta guerra. Además, en un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Kiev acusó del accidente, del de Chernóbil, al sistema soviético, que dice que el Kremlin busca revivir. Rusia está una vez más llevando al mundo al borde de un desastre provocado por el hombre. Los drones Shahed ruso-iraníes sobrevuelan regularmente la planta y uno de ellos golpeó el confinamiento el año pasado. El mundo no debe permitir que este terrorismo nuclear continúe y la mejor manera es obligar a Rusia a detener sus ataques imprudentes. Vamos con noticias de Colombia. Son 14 las víctimas mortales del ataque con un artefacto explosivo en la vía panamericana en el departamento del Cauca, una de las zonas del país donde sigue abierto el conflicto armado. De hecho, las autoridades denuncian un ataque terrorista vinculado a las disidencias de las FARC. En particular, el presidente Gustavo Petro señaló al auto llamado Estado Mayor Central. La deflagración abrió un enorme cráter en la calzada y algunos vehículos quedaron volcados por la violencia de la explosión. El sábado se detonó un cilindro lleno de explosivos en medio de esta carretera del departamento del Cauca. No, sé que nos estábamos esperando el que nos dieran paso para seguir adelante y explotó esa bomba ahí. Estoy asustado, yo no soy capaz de opinar nada. ¿Qué opina uno ahí? De que estamos en un país que se acabó, que mire el país que hasta un punto donde llegó, ¿eh? ¿A dónde ocurre eso en otro país? Para las autoridades no hay ninguna duda sobre la autoría de este ataque mortal contra civiles, como de los otros atentados que acontecieron el viernes en la región de Cali. Se trataría de alias Marlon, cabecilla del auto llamado Estado Mayor Central, la principal disidencia de las antiguas FARC. Los atentados terroristas son una muestra cobarde de debilidad, de una estructura criminal cuyo cabecilla principal es un peligroso delincuente, alias Marlon. Por este terrorista, por el grave daño que le está haciendo a Colombia, a la población, se eleva su recompensa hasta 5.000 millones de pesos de recompensa. Esta última ola de atentados exacerba el clima de tensión a pocas semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que la seguridad y la lucha contra los grupos armados forman parte de los temas centrales. Y cambiamos totalmente de tema, cerramos con deportes y un histórico récord en atletismo. Por primera vez, un hombre corrió una maratón en menos de 2 horas. El keniano Sebastián Sawe ha batido el récord del mundo de maratón este domingo en Londres en 1 hora 59 minutos y 30 segundos, rebajando la marca precedente de 2 horas y 35 segundos. El corredor etíope Yomif Kejelcha también cruzó la línea de meta en menos de 2 horas. Y por el lado femenino, la atleta etíope Tix Asefa mejoró su propio récord del mundo en 2 horas, 15 minutos y 41 segundos. Hasta aquí las noticias, enseguida regresamos. Sus historias inspiran el futuro. Su día a día es la actualidad.
Su cultura, sus luchas, sus éxitos están en el corazón de nuestros programas. Les contamos los que hicieron América Latina y los que la construyen hoy. Les contamos un mundo hecho día a día por los que lo habitan. Liberté, égalité, actualité.